cámara un momento como para que podamos saludarnos. ¿Cómo les va? Bueno, acá estoy. Bueno, les voy a hacer un pequeño repaso de las actividades que tenemos esta semana. En el día de hoy vamos a tener clase de la unidad 6, es la clase teórica de estequiometría, y a partir de esta clase van a tener 2 clases de ejercitación. Una es mañana y la otra es el próximo martes. Entonces, hoy vamos a tener la clase de teoría, mañana vamos a tener ejercicios de estequiometría, el día jueves vamos a pasarles el link del cuestionario para realizar el laboratorio número 2. Ya tienen subido el documento teórico del laboratorio 2. Les vamos también a mandar algunos links de videos para que puedan ver y, digamos, tener un poco más de información de la realización de este laboratorio. Y el día viernes a las 14:30 horas vamos a empezar la resolución del recuperatorio del parcial número 1. Y le vamos a indicar ahí el tiempo que tienen para la resolución. Ustedes tienen la posibilidad, el que haya reprobado, de rendir la recuperación, pero si alguien ha sacado regular, es decir, que está en condiciones de ir para sacar boleta de la asignatura. Sería bueno, pero esto es decisión de ustedes, si quieren rendir de nuevo el parcial, o sea, rendir la recuperación, para tratar de levantar notas, y en ese caso quedaría la nota de la recuperación. Pero bueno, fíjense, si ustedes vienen bien con el estudio y se han equivocado en cosas que no han sido tan complicadas, por ahí les conviene rendir la recuperación. Aquellas personas que están condicional y tienen que rendir fórmulas, van a tener un link en donde solamente van a rendir fórmulas. Bien, va a estar indicado para qué es el link de cada formulario. Entre hoy y mañana, creería que hoy les vamos a subir la resolución del parcial 1, para que puedan ver qué es lo que pedíamos en cada ítem y con qué nivel de detalle necesitábamos que fuera resuelto. Muy bien, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Este documento ustedes ya también lo tienen subido al repositorio de los documentos. Entonces, ya estamos en la unidad número 6, que es la unidad de estequiometría, en donde vamos a ver relaciones de masa en reacciones químicas. ¿Se acuerdan que en la unidad 4, la primera parte, eran leyes ponderales? Nosotros dijimos que la única que íbamos a hacer verificaciones en esa unidad eran de la ley de conservación de masa, pero hay otras, digamos, leyes ponderales que nos ayudan a poder resolver correctamente relaciones de masa en una reacción química. Ya vamos a entrar en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de reacción química, pero si ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos una flechita, ¿sí?, que lo que nos indica es que las sustancias que están a la izquierda van a reaccionar entre sí para dar lugar a la aparición de sustancias nuevas que son las que están a la derecha. Bien, este tema ustedes lo encuentran en el capítulo 3 o capítulo 4, dependiendo del libro de la bibliografía que puedan consultar. Una hojita más. ¿Qué es la estequiometría? ¿Sí? La estequiometría es estudiar las relaciones cuantitativas, ¿sí? Cuanti quiere estar relacionado con cantidades, ¿sí? Entonces es estudiar las relaciones cuantitativas que hay entre reactivos y productos de una ecuación química, ¿sí? Y esa ecuación química debe ser una ecuación balanceada. Ya vamos a ver a qué nos referimos con estos conceptos. Una ecuación química lo que hace es mostrarnos con símbolos lo que ocurre en una reacción química. Volvamos, Marina, a la hojita anterior, si sos tan amable. Fíjense, acá tenemos una reacción química
que es la combustión del metano. El metano es un combustible, ¿sí? Los combustibles combustionan o se queman en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué situación tenemos acá? Es la reacción de combustión de gas metano con oxígeno para dar lugar a los productos de reacción, dióxido de carbono y agua. Yo esto que les estoy contando es la reacción química que ocurre, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo yo lo puedo poner en símbolos? Yo puedo poner en símbolos la fórmula química del metano, carbono, hidrógeno 4, más, quiere decir que reacciona en presencia de oxígeno, la fórmula química del oxígeno es oxígeno 2, y esa flechita significa que estos dos reactivos reaccionan entre sí y se transforman en otras sustancias diferentes. Fíjense, ha habido ruptura de enlaces, formación de enlaces nuevos, y las nuevas moléculas que obtenemos son dióxido de carbono, carbono oxígeno 2, más agua, hidrógeno 2 oxígeno. Y aparecen unos numeritos 2 adelante de oxígeno y adelante de agua, que se llaman coeficientes estequiométricos, y eso hace que aseguremos la ley de conservación de masa, porque si nosotros no los hubiéramos puesto del lado de los reactivos, que son las sustancias que reaccionan, es decir, a la izquierda de la flecha, yo tendría dos oxígenos, es decir, en una molécula de oxígeno tengo dos átomos de oxígeno, y a la derecha tendría los dos átomos que componen los dos átomos de oxígeno que componen el dióxido de carbono más uno que compone la molécula de agua. Entonces no se estaría verificando la ley de conservación de masa. Es por eso que aparecen esos coeficientes 2. Por eso nos dice la definición que yo voy a hacer relaciones de cantidades entre los elementos que componen esta reacción, pero tengo que trabajar con la ecuación química balanceada. Ya vamos a ver la forma, digamos, simple que tenemos de equilibrar reacciones químicas. Una hojita más. Entonces yo simbólicamente voy a armar una ecuación que va a representar una reacción química, ¿sí? Una hojita, de nuevo a la próxima hoja, María. ¿Te ha trabado la presentación, Mari? La voy a abrir en mi máquina y la voy siguiendo de ahí. Ustedes han podido... Ahí está. Bueno, entonces... ahí está, perdón, se me había trabado la compu, ni siquiera podía sacar el mudo. Ahí pasó a la segunda. Ok, entonces, fíjense que nosotros vamos a denominar a la izquierda reactivos, ¿sí? Son las sustancias que reaccionan, y a la derecha vamos a colocar los productos que son las sustancias que se forman. Una hojita más. Marina. Sí, Inés, se me había cortado el audio, discúlpame. Sí, una hoja más, no sé si me escuchás. Ahí está, ahí te escucho y ahí me responde. No sé, es como que me quedé desconectada por un segundo. Bueno, entonces, consideremos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos otra reacción química diferente a la que estaba en la portada. Tenemos una molécula de cloro, en este caso, que se combina con una de hidrógeno para dar lugar a la aparición de dos moléculas, en este caso, de ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Por qué les digo moléculas? Porque los dibujitos tienen armada una molécula de cloro más una de hidrógeno que se combinan dando lugar a la aparición de dos de ácido clorhídrico. ¿Bien? Y ese 2 que aparece adelante del ácido clorhídrico es un coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Una ecuación química nos indica de forma simbólica los cambios que hay en una reacción, ¿sí? ¿Qué sustancias intervienen? Yo necesito conocer a esta altura cómo armar las fórmulas químicas correctamente, porque si yo en algún momento coloco mal la fórmula química de las sustancias que intervienen, voy a balancear la ecuación erróneamente.
Fíjense, si ustedes al cloro, que es gaseoso, no le pusieran el subíndice 2, y al hidrógeno, que es gaseoso, no le pusieran el subíndice 2, parecería que un átomo de cloro se une a un átomo de hidrógeno para dar lugar a la formación de ácido clorhídrico, pero la reacción no es esa. Entonces yo necesariamente tengo que armar bien las moléculas para llegar bien luego a la estequiometría de la reacción. ¿Sí? Entonces eso nos asegura que nos dé balanceada la ecuación con la que vamos a trabajar para hacer las resoluciones. Una hojita más. Algunos símbolos que utilizamos, ¿sí? Uno de los símbolos que utilizamos es, entre paréntesis, ahí aparecen en rojo, están en rojo para resaltar, no es que les van a aparecer así en los ejercicios. El estado de agregación de la sustancia, ¿sí? Si es un sólido, si es un líquido o si es un gas. En ocasiones, cuando son líquidos y están en solución acuosa, les aparece AC, ¿sí? En ocasiones aparecen flechitas. Si aparece una flechita para arriba, quiere decir que es un gas. Si aparece una flechita para abajo, indica que es un sólido que ha precipitado, ¿sí? Si esa flecha solamente va para la derecha, eso dice que produce o da, ¿sí? Eso es lo que me indica que hay una reacción de los reactivos que están a la izquierda para convertirse en los productos que están a la derecha. Si la flechita es solo hacia la derecha, la reacción es irreversible, solamente los reactivos se van a convertir en productos. Ya vamos a ver que más adelante, en la unidad 8, vamos a empezar a trabajar con reacciones que son reversibles. Y esa flechita va a estar, digamos, con punta de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha. En algunas ocasiones vamos a trabajar con rendimiento, que es esa N con la colita, que es la letra ETA, o con generación de calor. En algunos casos no vamos a hacer numéricamente cuentas, pero vamos a trabajar con reacciones que digan, bueno, en la unidad 8 vamos a ver más detalle, que producen calor, entonces puede que aparezca en alguna reacción ese símbolo. Esa letra Phi es un círculo como si estuviera tachadito. Una hojita más. Algunos tipos de reacciones químicas. Esto es para que podamos comprender cómo las vamos digamos, a trabajar a las reacciones, ¿sí? Hay algunas reacciones que se denominan de síntesis o de combinación. Yo tengo dos sustancias que se unen para dar lugar a una tercera sustancia, ¿sí? No está equilibrada esa reacción. Me dice que el hierro se combina con oxígeno para dar lugar a la aparición del óxido, ¿sí? Óxido férrico en este caso. Es una típica reacción de combinación. Esa es la reacción de oxidación del hierro. Ustedes tienen una reja de hierro que en presencia del oxígeno que está en la atmósfera, en el aire, va a formar el óxido correspondiente. La segunda es una reacción de descomposición, ¿sí? Ahora lo que tenemos es un compuesto que se divide en dos o más sustancias. Ahora es la reacción inversa a la anterior, ¿sí? Yo tengo una sustancia, por ejemplo el agua, que se descompone en hidrógeno y en oxígeno. ¿Bien? Una hojita más. Tenemos algunas reacciones que se llaman iónicas, es decir, yo tengo una sustancia como el ácido acético, ese ácido es un ácido orgánico, nosotros no hemos aprendido a formularlo. Sí lo vamos a utilizar mucho, pero en el caso de dar compuestos que nosotros no hemos formulado, les vamos a dar la forma, ¿bien? Entonces, si yo tengo ácido acético y lo coloco en agua, se va a separar en los iones que lo componen, ¿sí? Y los iones que lo componen son el anión acetato más el catión hidrógeno, ¿sí? Reacciones de desplazamiento, fíjense, ustedes tienen magnesio más sulfato cúprico. El magnesio va a desplazar al cobre del sulfato, entonces va a obtener sulfato de magnesio y el cobre va a quedar liberado, ¿sí? Y reacciones de doble sustitución, ustedes tienen, por ejemplo, nitrato de plata y cloruro de sodio, la plata se va a unir con el anión cloruro y el sodio con el anión nitrato, entonces se van a intercambiar los cationes. Bien, esa es una reacción de doble sustitución. Una hojita más. Reacciones de neutralización.
es muy común y es la forma en la que obtenemos las urosales. Si yo tengo un hidróxido más por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? Es, digamos, la reacción típica de neutralización de ese hidróxido con ese ácido en el que vamos a obtener la urosal correspondiente y agua. Nosotros no hemos visto formación de compuestos químicos por reacción química. Simplemente nosotros lo que hacemos es unir el anión y el catión para obtener el compuesto eléctricamente neutro, ¿sí? Pero acá ustedes pueden ir viendo que en realidad las sustancias químicas se obtienen por reacción química. Reaccionan diferentes compuestos para dar lugar a la aparición de compuestos nuevos. Bueno, reacciones de óxido-reducción, que las vamos a abordar en la unidad 8, al final, donde hay cambios en los estados de oxidación, y la reacción de combustión, que ya la vimos, que son combustibles en presencia de oxígeno, reaccionan para dar, en general, dióxido de carbono y agua, si la reacción química es completa. En algunas ocasiones nosotros sabemos que tenemos combustiones que son incompletas o son imperfectas, entonces podemos obtener otros gases, monóxido de carbono, etcétera, y con los correspondientes problemas ambientales, ¿sí? Acá está una reacción de combustión bien prolijita, digamos. ¿Está bien, Mari? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a leer las ecuaciones químicas? Nunca las vamos a leer en masa, ¿sí? 2 gramos de magnesio más 1 gramo de oxígeno, no. Esa no es la forma correcta de leerla. Nosotros podemos leerlas en moles, podemos leerlas en átomos o moléculas, depende cómo esté ahí, por ejemplo, 2 átomos de magnesio, podría ser porque el magnesio es monoatómico, ¿bien? Pero en general nosotros preferimos hacer la lectura en moles, que sería el segundo ítem que está escrito ahí. Porque nosotros en esta asignatura vamos a trabajar nuestros cálculos estequiométricos en moles. Entonces preferimos hacer esa lectura. 2 moles de magnesio se combinan con 1 mol de oxígeno. Fíjense que adelante del oxígeno no hay ningún numerito, eso significa que hay un 1. Dando como producto de reacción 2 moles de óxido de magnesio. Bien, lo otro que podríamos hacer es calcular la masa molar del magnesio. Me voy a la tabla periódica, calculo la masa molar de un mol de átomos de magnesio y lo multiplico por 2. Entonces ahí podría decir que 80,6 gramos de óxido de magnesio se combinan, 48,6 gramos de magnesio se combinan con 32 gramos de oxígeno para formar 80,6 gramos de óxido de magnesio. Y esa es la cuenta que hacíamos en la unidad 4 cuando verificábamos la ley de conservación de masa. Hacíamos la verificación en gramos, ¿sí? Una hojita más. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que necesitamos para trabajar en esta unidad. En el micromundo de átomos y moléculas, nosotros trabajábamos en unidad de masa atómica. ¿Se acuerdan? Nosotros íbamos a la tabla periódica, por ejemplo, carbono 12. Un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA, unidades de masa atómica. Pero nosotros vamos a trabajar en el macromundo, es decir, ni siquiera en gramos. Acá lo vamos a trabajar en gramos por una cuestión de que ustedes puedan entender el concepto, pero cuando ustedes estén en la industria, ustedes van a producir toneladas o van a intervenir en procesos en los que se manejen toneladas de sustancias. Difícilmente van a trabajar en gramos, algo que estén a lo mejor en algún laboratorio, alguna planta industrial de medicamentos, una cuestión así. ¿Se entiende? Pero bueno, nosotros ya gramos corresponde al macromundo porque son cantidades que se pueden manejar apropiadamente con un instrumento más cotidiano, no tanto como las unidades de masa atómica, ¿sí? Una hojita más. Entonces, la masa atómica promedio, ¿se acuerdan que nosotros teníamos el concepto de isótopos? Por ejemplo, ahí hemos dado un ejemplo con el litio. El litio tiene 2 isótopos en la naturaleza, litio 6 y litio 7. La diferencia entre ellos es la cantidad de neutrones. El litio 6 tiene 3 neutrones y el litio 7 tiene 4 neutrones. Los dos tienen Z igual a 3 protones.
Entonces, la abundancia relativa de cada uno de ellos en la naturaleza es el 7,42% del litio 6 y 92,58% del litio 7. Eso hace que la masa atómica que yo encuentro en la tabla esté más cerca del mesoidro. Acá estoy de nuevo, disculpen. Fíjense, como el elemento más abundante en la naturaleza es el litio 7, por eso la masa atómica que ustedes encuentran en la tabla está más cerca de ese número, 6,942. Ahora, en UMAS sería, si yo hablo de un átomo de litio, yo en realidad voy a trabajar con moles de átomo, por ejemplo, un mol de átomos de litio, entonces yo, cuando vaya a la tabla, voy a buscar 6,942 gramos. Una hojita más. Bien, esto es simplemente un repaso. ¿Cómo voy a calcular allá cuál es la masa molar de esa molécula, por ejemplo, del sulfito de aluminio? ¿Sí? Yo voy a decir, me voy a la tabla, este compuesto tiene 2 átomos de aluminio, tiene 3 átomos de azufre, porque el grupo sulfito tiene un subíndice 3, y tiene 9 átomos de oxígeno, porque tiene 3 grupos sulfito y cada grupo sulfito tiene 3 oxígenos. Entonces, lo afecto por la masa atómica de cada uno de ellos, y si yo estuviera hablando de una molécula, su masa sería 294,14. Pero en general nosotros vamos a trabajar en gramos. Entonces voy a decir, un mol de este compuesto tiene una masa de 294,14 gramos. Una hojita más. ¿Cuándo aparece el concepto de masa formular? Cuando yo tenga estructuras cristalinas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la unidad 3 de enlace que podíamos tener compuestos con diferentes tipos de enlaces? Enlaces iónicos, enlaces metálicos y enlaces covalentes. Fundamentalmente en los enlaces covalentes yo tenía formación de moléculas. Por ejemplo, la que vimos recién, sulfito de aluminio. Cuando yo tengo compuestos iónicos, no formo moléculas, formo estructuras cristalinas. Entonces, no le llamo estrictamente masa molecular, porque el cloruro de sodio no es una molécula, entonces le llamo masa formular, ¿bien? Que es la masa que tiene esa fórmula química. Sería un átomo de sodio más un átomo de cloro, esa masa me da 58,44 UMA, si hablara de una sola fórmula química, pero si hablo de un mol de cloruro de sodio, lo menciono en la unidad gramos. Una hojita más. Mol, también vimos el concepto, que era la masa, la cantidad de sustancia que había en 12 gramos de carbono 12, y habíamos llegado a la conclusión, después de ir agregando, ¿se acuerdan? De a una los átomos hasta contarlos supuestamente cuando llegábamos a pesar 12 gramos, y habíamos colocado 6,022 por 10 a la 23 partículas. Bien, entonces, a mí lo que me interesa que ustedes recuerden es la equivalencia que está ahí en amarillo. Un mol, ¿sí? Son 6,022 por 10 a la 23 partículas. Una hojita más. Masa molar, en algunos apuntes puede que haya quedado la denominación vieja, que era peso molecular, pero bueno, es más correcto hablar de masa, y le vamos a llamar masa molar, ¿sí? Y ahí tienen un ejemplo, dice una molécula de dióxido de carbono, tiene una masa molecular de 44 UMA. Será 12 del carbono más 16 de los 2 átomos de oxígeno. Pero como nosotros dijimos que en estequiometría vamos a trabajar con moles de moléculas para poder trabajar en gramos, vamos a dar la masa molar de ese compuesto en gramos, equivale numéricamente. Son 44 gramos. ¿Sí? Una hojita más. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Ahí tenemos un mol de carbono, un mol de cobre, fíjense que es un alambre de cobre, el hierro son unos clavos,
el mercurio, que es uno de los pocos metales que es líquido en condiciones normales, el azufre, que es como un polvito. Y nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se recomienda trabajar? Yo sé que muchos de ustedes pueden haber tenido química en la escuela secundaria y pueden haber trabajado relaciones de masa directamente. No es incorrecto, pueden hacerlo así. Pero para aquellas personas que no han tenido química, nosotros vamos a recomendar trabajar directamente en moles. Entonces, los datos que nosotros tengamos de gramos, por medio de la masa molar del compuesto, los vamos a trabajar en moles, o sea, los vamos, perdón, a convertir en moles. Y esos moles, si yo quiero hablar de cantidades de partículas, los voy a convertir utilizando el número de Avogadro, ¿sí? Y bueno, tienen las posibilidades de conversión en una o en otra dirección en función de cómo esté planteado el ejercicio. Muchas veces pueden tener también, digamos, datos de gases. Entonces, bueno, ahí van a poder trabajar también con la ecuación del estado gaseoso. Ya vamos a ir haciendo ejercicios. Recuerden que vamos a tener 2 clases para aplicar los conceptos que veamos en el día de hoy. Una hojita más. Bien, entonces esta es la metodología que digamos, proponemos trabajar. En este caso estamos hablando de estequiometría directa, porque nosotros conocemos datos de los reactivos y desconocemos datos de los productos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de izquierda a derecha. Entonces, todos los datos que tengamos, ya sea masa o volumen o cantidad de partículas, los vamos a llevar a mol. Por medio del análisis de la estequiometría de la reacción, vamos a pasar de moles de reactivos a moles de productos y de ahí vamos a ver si hay que aplicar algún rendimiento, si hay que hacer alguna conversión porque me pide cuánta masa de tal reactivo o qué volumen del gas se produce o cuántas partículas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué otros conceptos intervienen, pero en el caso de estequiometría directa, esta sería la metodología para trabajar. Una hojita más. Bueno, vamos a hacer balanceo de ecuaciones químicas. Acá cabe aclarar que hay otros tipos de reacciones que requieren, que son más complejas para que las podamos balancear. No es el objetivo de este curso que ustedes trabajen con reacciones más complejas. En el caso de que apareciera una reacción, porque nos interesa que la puedan estudiar, pero es difícil el equilibrio, les vamos a dar equilibrada la reacción. Ustedes van a ver que están presentes los coeficientes estequiométricos. Eso quiere decir que la reacción con la que van a trabajar está balanceada. Bueno, les voy a dejar ahí un momentito para que ustedes lean los pasos a seguir, ¿sí? Los leemos y los vamos a ir aplicando uno a uno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es escribir la ecuación química balanceada. Esto significa que a mí me van a dar el relato de la reacción, ¿sí? Por ejemplo, lo que está ahí en azul. El etano reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Vuelvo a repetir, el etano no es un combustible, es un hidrocarburo, no es objeto de las fórmulas químicas que ustedes van a ver este año. Entonces les daremos la fórmula. Pero ustedes tienen que reconstruir con el texto del ejercicio cuál es la ecuación que representa la reacción. ¿Sí? La reacción es el hecho real. Etano reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. La ecuación es lo que se escribió a continuación. Carbono 2, hidrógeno 6, más oxígeno 2, da por resultado carbono, oxígeno 2, que es el dióxido de carbono, y agua, más hidrógeno 2, oxígeno. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer, escribir la ecuación química. Y después tengo que balancear. ¿Cómo voy a balancear? Tengo que comprobar que todas las especies químicas que estén en esta reacción estén en iguales cantidades a la izquierda y a la derecha, del lado de los reactivos y del lado de los productos. Si nosotros analizamos, siempre dejo para el final hidrógeno y oxígeno,
y empiezo analizando aquellos átomos que estén solamente en lo posible en un compuesto del lado de los productos y en un compuesto del lado de los reactivos. Fíjense el carbono. Del lado de la izquierda tengo 2 átomos y a la derecha, en el dióxido de carbono, tengo 1. O sea, ahí ya me da la idea que esta reacción no está balanceada. Bien, avancemos una hojita. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es cambiar los números que anteceden a las fórmulas. Yo no puedo, para que me dé igual del lado de los reactivos y del lado de los productos, alterar los subíndices, porque si yo cambio los subíndices de un compuesto, lo que hago es formular otro compuesto. Yo en este momento, para igualar de los dos lados, es decir, del lado reactivo y del lado producto, yo lo que tengo que hacer es agregar coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, yo acá lo que voy a tener que hacer es agregar el 2 adelante del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, al agregar el 2 en el dióxido de carbono, me quedan equilibrados los carbonos, pero veamos qué pasa con el resto de las sustancias. Fijémonos, yo acá puedo seguir analizando el oxígeno o seguir analizando el hidrógeno, da igual. Acá se sigue analizando el hidrógeno. Fíjense, del lado de la izquierda tengo 6 hidrógenos, después de multiplicar CO2 por 2, ¿sí? Y del lado de la derecha tengo 2 hidrógenos, entonces adelante del agua voy a agregar un 3, para que también me queden 6 átomos de hidrógeno a la derecha. Teóricamente, si yo tengo 3 tipos de átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y ya equilibré el carbono y ya equilibré el hidrógeno, el oxígeno me debería haber quedado equilibrado. Sí, fíjense, a la izquierda tengo 2 oxígenos y a la derecha tengo 4 en el dióxido de carbono más 3 en el oxígeno, o sea, no me quedó equilibrado. Voy a tener que multiplicar adelante de la molécula de hidrógeno por un número que me asegure el equilibrio, una hojita más. Entonces agregamos 7 medios. 7 medios por 2 de la molécula de oxígeno me da 7 átomos. Y a la derecha tengo 4 en el dióxido de carbono, más 3 en el agua, tengo 7. El tema es que yo no puedo poner coeficientes estequiométricos que sean fracciones, ¿sí? O que sean números decimales, 3,5 sería en este caso. 7 medios es 3,5. Entonces lo que hago es multiplicar toda la expresión por 2 para que me queden enteros todos los coeficientes estequiométricos. Este balance está medio complicadito, digamos. No es el tipo de balance que ustedes van a hacer. Van a hacer algo más sencillo y si no, nosotros vamos a dar ya colocados los coeficientes estequiométricos. Pero esto sería un paso a paso de cómo puedo hacer para lograr hacer un balance de una ecuación química. Una hojita más. Acá simplemente está la revisión de cuántos átomos tengo de cada lado. Acá sí lo pueden hacer a nivel atómico, a la comprobación, para asegurarme de que la ecuación química me queda balanceada, que es la que está abajo de todo, al pie de la filmina. Entonces, yo lo que tengo que, lo que yo tengo que lograr para empezar recién a resolver un ejercicio de estequiometría es poder primero escribir la fórmula química de los compuestos que intervienen en esta reacción, escribirlos correctamente y luego verificar que esté equilibrada. Si no está equilibrada, la tengo que equilibrar. Una hojita. Bueno, estos son los conceptos que necesitamos que ustedes puedan incorporar para poder resolver ejercicios de estequiometría, ¿sí? Para poder resolver correctamente ejercicios de estequiometría. Vamos a ver el concepto de reactivo limitante, vamos a ver el concepto de pureza, de rendimiento, estequiometría directa y estequiometría inversa. Una hojita. Bien, veamos el concepto de reactivo limitante. El reactivo limitante es el reactivo que se consume totalmente en una reacción química. Es aquel reactivo que determina o limita la cantidad de producto formado. Se encuentra en defecto, analizando la ecuación química balanceada. Está en menor proporción estequiométrica. Fíjense, veamos la estequiometría de esta reacción. Dice que
La vamos a analizar a nivel atómico. 4 átomos de aluminio, que son las pelotitas grises, se combinan con 3 con 3 moléculas de oxígeno para dar lugar a la aparición de 2 moléculas de óxido de aluminio. Esa es la reacción estequiométrica. Esa es la, digamos, relación ideal entre reactivos que me da, digamos, lugar a la aparición a un único producto. Pero veamos los dibujitos. En los dibujitos efectivamente se han colocado esos 4 átomos de aluminio, pero no se colocaron 3 moléculas de oxígeno, se colocaron 2 más. ¿Se ve? Que son las que sobran a la derecha en el rectángulo en rojo después de haberse formado las 2 moléculas de trióxido de aluminio. ¿Sí? Entonces, en este caso, el exceso es de oxígeno. Lo interesante de ver es, a ver, acá hemos evidenciado el reactivo que está en exceso, pero a lo que a nosotros nos interesa analizar es el reactivo limitante, que en este caso sería el aluminio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo coloque una determinada cantidad de aluminio y una determinada cantidad de oxígeno, cuando el aluminio se termine, no se va a producir más trióxido de aluminio, aunque siga habiendo oxígeno disponible. Porque fíjense, esas 2 moléculas de oxígeno que tienen a la derecha están disponibles, pero no tienen más aluminio con quien combinarse para seguir produciendo moléculas de trióxido de aluminio. Es por eso que la reacción se va a detener cuando se consuma todo el reactivo limitante. Fíjense que es importante que nosotros la relación la hagamos en términos de la estequiometría y no la hagamos en gramos o no la hagamos en cantidad de partículas. ¿Por qué? Fíjense, les voy a dar otro ejemplo. Yo voy a colocar las 4 mismas moléculas de los mismos 4 átomos de aluminio, las mismas 4 pelotitas grises, pero voy a colocar 4 moléculas de oxígeno. Yo podría decir, no hay reactivo en exceso ni hay reactivo limitante porque puse la misma cantidad, 4 y 4. Pero la estequiometría me dice que yo de oxígeno necesito menos. Entonces igualmente tengo oxígeno en exceso, aunque haya puesto 4 de aluminio y 4 de oxígeno. ¿Sí? Entonces yo siempre la relación la voy a hacer en función de qué me indica la estequiometría. La estequiometría es una relación ideal y es la relación perfecta. Me da justito la cantidad de aluminio que tiene que reaccionar con oxígeno para formar ese producto que en este caso es el trióxido de aluminio. Bien, entonces siempre yo la relación la voy a hacer en función de la estequiometría de la reacción. Miren, yo se lo pongo en términos siempre del deporte. Supongamos que ustedes van a conformar un partido de fútbol 5. Entonces ustedes van a poner un entrenador y 5 jugadores en un equipo, ¿bien? El otro, digamos, el otro equipo tiene también 5 jugadores y un entrenador. Supongamos que vos consiguieras 10 jugadores y un entrenador, ¿sí? Ahí vos me podrías decir, sí, los jugadores están en exceso, porque yo puedo armarme los 2 equipos de jugadores, pero me falta un entrenador. Entonces ahí como que queda camuflado el concepto de reactivo limitante, porque es verdad, tenés un entrenador y 10 jugadores, se nota mucho que los jugadores están en exceso. Pero ahora hagámoslo al revés. Yo tengo las relaciones 5-1, ¿verdad? 5 entrenadores con 5 jugadores con un entrenador. Suponete que vos tenés 2 entrenadores y 8 jugadores. Vos podrías decir, uy, 8, esa es la cantidad que está en exceso, pero no, porque vos tenés 2 entrenadores, vos podrías armar 2 equipos, pero de los 8 jugadores tenés 5 para un equipo y 3 para el otro, te están faltando 2 todavía. Entonces, en realidad, aunque tengas más cantidad de jugadores, como tu relación es 5-1, igualmente los jugadores son los que te están faltando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo tengo que visualizar cuando analizo reactivo en exceso y reactivo limitante. Son 2 caras de la misma moneda. Bien, yo puede que lo que primero encuentro es el reactivo en exceso
pero con lo que me interesa trabajar es con el reactivo limitante. Entonces, si yo lo que primero descubrí fue el reactivo en exceso, tengo que deducir quién es el reactivo limitante, porque con ese reactivo es con el que voy a hacer los cálculos que me pidan en el ejercicio puntualmente. Una hojita más. Bien, ¿qué otro concepto podemos llegar a trabajar? El concepto de pureza. Y acá, ¿se acuerdan cuando vimos las etiquetas, cuando estuvimos analizando qué información nos proveían las etiquetas de los envases de las diferentes sustancias con las que podíamos trabajar en el laboratorio? Uno de esos datos era la pureza. La pureza lo que me indica es si la sustancia que yo estoy considerando, el 100% de esa sustancia corresponde al reactivo que yo necesito trabajar. En general, en la práctica, es muy raro encontrar purezas del 100%, porque es muy caro a nivel industrial sacar todas las impurezas que puede contener una sustancia. Nosotros pensemos que si supongamos ustedes van en términos de la minería, ustedes van a la montaña y extraen la roca. La roca tiene una composición variada. Si ustedes están extrayendo cobre de un yacimiento, cuando ustedes extraen la roca, no es 100% cobre. Bien, es un porcentaje menor y el resto es piedra caliza y otra serie de sustancias. Se tendrá que hacer algún proceso para ir refinando, digamos, o para ir dejando en mayor proporción la cantidad de sustancias que a ustedes les interesa. Pero es bastante, digamos, costoso eliminar las impurezas o las trazas de otros metales, de otras sustancias que pueda haber en la composición química de una determinada sustancia. Supongamos que vos tenés que trabajar con un producto que se elabora. Bueno, en esa reacción química lo más probable es que no obtengas solamente esa sustancia, que obtengas otras más. Entonces las otras sustancias se las tendrás que ir eliminando por algún método, filtración, un método electroquímico o otra reacción adicional o algún filtro. Entonces todos estos procesos adicionales hacen que para que vos mejores la pureza o la riqueza de una sustancia sea más costoso, ¿bien? Entonces, básicamente lo que indica la pureza es cuántos gramos puros de la sustancia tengo en el total de composición de la masa que yo estoy analizando. Supongamos que vos tenés 100 gramos. Vos tenés un frasco en el que compraste 100 gramos de hidróxido de bario, pero te dice que la pureza es del 80%. Lo que te quiere decir es que ahí adentro tenés 80 gramos de hidróxido de bario, el resto son impurezas. ¿Importa que tenga impurezas, sí o no? A ver, siempre y cuando las impurezas no te interfieran en la reacción química que vos vas a utilizar, porque si vos tenés que hacer reaccionar hidróxido de bario con otra sustancia, a vos te interesa que las impurezas, por eso en el frasco te va a decir qué son ese 20% de impurezas, bueno, que es una barbaridad el número que les he dicho, pero para el ejemplo que les estoy dando, lo que te tiene que decir es qué son las impurezas, para que a vos esas impurezas no te influyan en el proceso que vos vas a llevar a cabo. Si vos estás trabajando con alimentos y vos vas a ponerle un conservante que no está puro, bueno, el conservante tiene que estar permitido, pero las impurezas también tienen que estar permitidas, porque si no le vas a estar agregando una sustancia que contamina el alimento, por ejemplo, que vos querés conservar. Entonces lo vas a tener conservado, pero nadie se lo va a poder comer. Bien, entonces, bueno, lo importante es la pureza que me indique el frasco, digamos, la etiqueta del frasco me dice realmente cuánto contiene en el interior de la sustancia propiamente dicha. Bien, entonces si vos tenés, supongamos, 1 tonelada, 1000 kilogramos de una sustancia con el 95% de pureza, quiere decir que vos ahí tenés 950 kilogramos de la sustancia que a vos te interesa. Tenés 500 kilogramos de otras sustancias, ¿bien? Después vos tendrás que ver, efectivamente, que no tengas problema con las impurezas. Una hojita más. Bien, rendimiento. ¿A qué hace referencia el rendimiento de una reacción? Lo que me dice es
cuánto producto yo voy a obtener si reacciona todo el reactivo limitante. Nosotros ya vamos a ver en la unidad 8 que hay algunas condiciones que se tienen que cumplir para que los productos logren para que los reactivos logren convertirse en productos, ¿sí? Entonces, difícilmente en la industria nosotros logremos que todos los reactivos que nosotros coloquemos se transformen en productos. Si yo coloco un reactivo en exceso, yo ya sé que me va a quedar una parte, pero igualmente el reactivo limitante no va a reaccionar completamente. Va a empezar a haber algunos impedimentos. Entonces, vamos a ver en detalle cuáles son esos impedimentos en la unidad 8. Pero yo lo que tengo que saber en este momento es que si yo coloco una determinada cantidad de reactivo, no todo va a reaccionar. Entonces, si yo estoy esperando obtener una cantidad de producto, yo en realidad voy a obtener menos producto. Bien, entonces, si yo necesito igualmente, supongamos en la industria, que vos vas a hacer reaccionar una determinada cantidad de reactivo A más una determinada cantidad de reactivo B y vos esperás por la estequiometría de la reacción obtener 1 tonelada de producto. Pero si el rendimiento es menor, vos no vas a obtener 1 tonelada, vas a obtener 950 kilos, por ejemplo, 980 kilos. Entonces, si vos querés obtener más, como el rendimiento es el rendimiento que tiene la reacción, y eso ya es propio de la reacción, vos vas a tener que colocar más reactivo para mejorar, digamos, la cantidad de producto que vos estás obteniendo. ¿Sí? Entonces ya vamos a hacer ejercicio para que ustedes vean que el rendimiento lo que hace es afectar la producción. Es una medida de la eficiencia que tiene la reacción. Mientras más se acerque el rendimiento a 100%, más eficiente es la reacción. Pero en general, los rendimientos son menores. Pueden ser del 70, del 80, del 92%. Y eso me indica la relación entre el resultado real que yo voy a obtener y el resultado teórico que yo esperaba obtener con esa reacción química, ¿sí? ¿Por qué ponemos resultado? Porque ustedes pueden comparar masas o pueden comparar volumen, ¿sí? No ponemos qué es lo que van a comparar porque depende del ejercicio. Ahí tienen 2 ejemplos en el cuadradito. Comparan masa real con masa teórica o volumen real con volumen teórico. Una hojita más. Bien, con respecto a cómo puede ser la estequiometría, puede ser de 2 modos. Yo la estequiometría directa ya se las mencioné. Siempre que yo tenga información de los reactivos y me falte o me pidan información de los productos. Entonces yo voy a ir con información conocida a la izquierda y voy a ir hacia la derecha donde tengo información desconocida. Entonces, a mí me van a dar datos de los reactivos. Si me dan datos de un solo reactivo, trabajo con él. Si me dan datos de 2 reactivos, voy a tener que analizarlos entre ellos para ver cuál es el reactivo limitante. Y ese dato es el que voy a utilizar, esos moles, para ir a los moles de los productos que están en naranjita a la derecha. ¿Cómo voy a hacer esa relación? Utilizando la reacción química balanceada que yo coloco, es lo primero que yo tengo que hacer cuando empiezo a resolver un ejercicio de estequiometría. Cuando ya tenga resuelto en moles, digamos, mi ejercicio, voy a dar respuesta a lo que me piden. A mí me pueden pedir cuál es la masa que se produce de un determinado producto, qué volumen se obtiene si es un gas, o qué cantidad de partículas se obtienen. Esta es la menos común, porque nosotros en la industria no van a andar contando partículas, ustedes van a medir masa o van a medir volumen. Simplemente acá podríamos llegar a pedirlo a título académico, digamos, pero no porque se utilice en la práctica. Y creo que me queda una hojita más, que tiene que ver con estequiometría inversa. Y acá
yo voy a tener información de quién, voy a tener información de los productos. ¿Qué me puede decir el ejercicio? Si se produce o se desea producir tanta masa de este producto o tal volumen de este gas, ¿cuál será la cantidad de tal reactivo que tengo que utilizar? Entonces yo voy a conocer datos de los productos, pero las incógnitas ahora son los reactivos. Entonces yo voy a trabajar con información conocida a la derecha y me voy a ir hacia la izquierda haciendo las relaciones estequiométricas que me dicta la ecuación química balanceada. Obviamente vamos a considerar si hay alguna información de rendimiento, la tengo que tener en cuenta, si hay alguna información de pureza de reactivo o pureza de producto, lo tengo que tener en cuenta y tendré que hacer, digamos, mis análisis en el caso de que trabaje con más de un reactivo para ver cuál está en exceso y cuál es el que va a limitar la reacción. No me acuerdo si hay alguna hojita más, María. No, a partir de acá es una extracción de la bibliografía que ustedes tienen para leer y es como que está el relato de lo que está resumido y hemos visto anteriormente. Voy a volver a habilitar mi cámara. Bien, acá está. Bueno, entonces, esta es la teoría. En estequiometría no es mucha la teoría que tenemos, pero es muy abundante la cantidad de ejercicios y las diferentes modalidades de ejercicios que podemos tener. ¿Cuál sería mi recomendación en este momento? Que tengan un buen repaso de fórmulas químicas. Todas las fórmulas químicas que son de interés para este curso, nosotros las vamos a mencionar y ustedes van a tener que armar la fórmula. Aquellas fórmulas que excedan a este curso, como algún hidrocarburo o algún compuesto orgánico, lo vamos a mencionar y les vamos a dar la fórmula para que ustedes la incluyan en la fórmula química, en la ecuación química. Y van a poder hacer el balance, si es un balance simple, lo van a poder hacer ustedes, si no, nosotros se los vamos a dar. Y de acá en adelante vamos a hacer 2 clases de ejercicios para que ustedes vean cómo es la metodología de trabajo, si yo tengo que trabajar con pureza, si tengo que trabajar con más de un reactivo, cuál es el reactivo limitante, cómo trabajo el rendimiento y cómo hago algunos cálculos de masas molares y si hacen algunas relaciones entre masas, no hay problema, las vamos a permitir, pero nuestra recomendación es que hagan las relaciones en moles entre las cantidades de reactivos entre sí, cuando vayan de los reactivos a productos, si es estequiometría directa o al revés, si es estequiometría inversa. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ahí veo que hicieron alguna pregunta, pero no me quería ir del tema. Y ya las profes las han resuelto. Queda claro las actividades para esta semana. Mañana vamos a hacer ejercitación de estequiometría y la semana que viene vamos a terminar esa ejercitación. El día jueves van a tener disponible el link y algunos links de videos para hacer el laboratorio 2. Y el día viernes a las 14:30 es la recuperación del parcial 1 y vamos a dar los links en caso de que rindan toda la recuperación o solamente el condicional. ¿Ok? Ustedes pueden revisar los documentos. Esta semana no sé si vamos a poder poner consulta. Les avisamos a través de los tutores. Acá las chicas están poniendo. Jueves a las 18. Bien, perfecto. Ahí espero que Tejada esté escribiendo algo. Si quieres habilitar el micrófono, no hay problema. El parcial aparece como promocional 90. Bien, estén firme tu nota. Ya tu parcial 1 está aprobado
y estás en carrera para promoción. Entonces deberías tratar de mantenerte arriba de los 70 puntos para parcial 2 y para parcial 3, ir respondiendo los cuestionarios, más del 70%, del 80% de los cuestionarios respondidos y los 4 laboratorios. Las personas que están como prom o regular, estén firmes su nota. Los que dice condicional tienen que rendir fórmulas para que les quede esa nota. Salvo a alguien que sea regular, que quiera rendir todo el parcial para tratar de levantar a promoción. ¿A qué se debe que salga en lila, Rocío? Porque vos escribiste tu nombre antes que tu apellido. Entonces les vamos a pedir, y no estás en orden alfabético en la lista, estás en orden alfabético por tu apellido, por tu nombre y no por tu apellido. Sí les vamos a pedir que nos alivian mucho la tarea de pasar los datos, digamos, respetando la forma en la que pedimos que ingresen los datos. Siempre ingresen primero los apellidos y a continuación los nombres. Ok. Ahí Débora Montoya pregunta si, estando desaprobada, todavía tiene chances de promoción. Ah, es verdad, no lo había leído. Sí, porque para eso está la recuperación, ¿sí? Entonces, si alguien está reprobado, rinde la recuperación y tiene la chance de tener una nota con aprobado. Claro, sí, por eso está la recuperación. Ustedes sigan con el cursado, sigan haciendo los ejercicios y vayan rindiendo todas las instancias, ya sea primera instancia o la recuperación. No dejen si han desaprobado. Incluso al final del semestre hay una recuperación extraordinaria en la que pueden todavía recuperar un parcial que tengan desaprobado. Entonces ustedes no dejen porque desaprueban, hasta que nosotros le digamos que quedan libres y pierden las posibilidades, pero ustedes todavía están con todas las posibilidades. Así que sigan rindiendo las instancias de evaluación que todavía quedan.